Vamos a abrir nuestra vida. No olviden, por favor, apaguen su teléfono celular, pónganlo en silencio durante el tiempo de la enseñanza, de la predicación, y así evitar estar distrayendo a los demás. Y pues también traten de estar sentados en su lugar. El Salmo 136, vamos a leer solamente los primeros versículos, desde el versículo 1 en adelante. Ahorita les digo hasta dónde vamos a ir brincándonos algunos pasajes. Salmo 136 en el verso número 1 dice así la Escritura: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Continúa mencionando el salmista cada versículo, anunciando porque para siempre es su misericordia. Dice el verso 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. 11, al que sacó a Israel de en medio de ellos. 12, con mano fuerte y brazo extendido. 13, al que dividió el mar rojo en partes. 14, e hizo pasar a Israel por en medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió grandes reyes y mató a reyes poderosos. A Sehón rey amorreo y a Og rey de Basán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Obviamente, hermanos, ese texto está dedicado a la misericordia de Dios. En Lamentaciones, capítulo número 3, en el versículo 23, vuelve a mencionar el mismo tema. Versículo 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. A partir del día de hoy y en los siguientes domingos, Dios puso en mi corazón el traer una serie de enseñanzas acerca de los atributos de Dios. Los atributos son aquellas características que definen a Dios como un ser único e inigualable. El primer atributo que estaremos estudiando el día de hoy es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Estaremos estudiando los demás atributos en los siguientes domingos: su fidelidad, su amor, su justicia, su verdad, su bondad, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, su eternidad, su santidad. Y quiero que analicemos, estudiemos cómo es Dios, que conozcamos cómo es Dios, su gracia, que sepamos cómo es nuestro Dios, el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia. ¿Con qué propósito? Simplemente conocer más a Dios, saber cómo es Dios, cómo actúa, cómo corresponde a nuestros actos, cómo manifiesta aquellos atributos que le definen como lo que Él es, Dios. Atributos son características únicas, inigualables. Aunque nosotros hemos sido creados y formados a la imagen y semejanza de Dios, nosotros no amamos por naturaleza porque es algo que nos nazca. Nosotros tendemos a amar porque no nos queda de otra, porque la gente nos ha amado a nosotros primeramente, porque la gente ha tenido para con nosotros compasión, una buena acción, y muchas veces como resultado amamos a la gente. Tenemos compasión y misericordia de aquellos que tienen compasión y misericordia de nosotros. Esas son las características del hombre, del ser humano.
Pero las características de Dios no son así. La misericordia de Dios, por ejemplo, es sin acepción y es sin condición. Ciertamente hay algunas cosas que pueden ampliar la misericordia de Dios o detener su misericordia, y lo estaremos estudiando en los siguientes minutos. Pero hermanos, primeramente veremos el día de hoy la misericordia y la bondad de Dios. Vamos a orar antes de poder continuar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno para con nosotros. Gracias, Señor, por tus maravillas, por tu deidad, por tu poder, por tu grandeza. Gracias, mi Dios, por todo lo bueno que eres para con nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre por toda la eternidad. Permite, Dios, que en esta tarde podamos darte la honra y la gloria. Permite que tu nombre sea ensalzado y glorificado. Y permites, Dios, que en esta tarde tu misericordia una vez más sea extendida en los cielos y sea derramada en esta tu iglesia. Bendito seas, Señor, tú en control absoluto de este tiempo de enseñanza, tiempo de predicación. Que tú seas, Señor, hablando a nuestros corazones. Que tú, Señor, atiendas a nuestra necesidad y nos des de tu gracia y de tu bendición. Si hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón y está escuchando la enseñanza, yo te ruego que tú le salves y transformes su corazón. En nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos, te damos gracias por todo. Amén. ¿Qué es la misericordia de Dios? Primeramente vamos a definir. La misericordia, como dije al principio, es un atributo. Es un atributo de Dios. Ese atributo le caracteriza como tal, y ese atributo que Dios tiene en cuanto a su misericordia es infinito. Dice en el versículo 23, nuevas son cada mañana. ¿Qué? Las misericordias de Dios. El verso 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Aquí la palabra nunca se refiere a algo perpetuo, algo que es para siempre. Primeramente, hermanos, la misericordia de Dios para con nosotros es infinita, es eterna. Dispone a Dios a tener una compasión activa para con su creación. Se resume como la benignidad y compasión de Dios no merecidas para con nosotros. La palabra misericordia viene del hebreo hesed, que quiere decir bondad, amor constante, gracia, fidelidad, devoción, clemencia. Como hombres, pero también como cristianos, hermanos, merecemos absolutamente nada. Es más, lo que merecemos es el lago de fuego. Merecemos el infierno, merecemos la condenación. Pero por su gracia y por su misericordia, hoy día estamos vivos. Por su gracia y su misericordia tenemos la salvación. Por su gracia y misericordia tenemos salud, vida. Por su gracia y misericordia estás sentado ahí en la banca escuchando y no estás en la cárcel, en el hospital o en el panteón. Por su gracia y misericordia tienes una familia. Tienes padres, probablemente, si están aún vivos. Tienes familia, hablando de esposo, esposa, hijos. Tienes hermanos. Tienes seres queridos que te aman. Tienes una iglesia en la cual te puedes reunir y congregar. Tienes un lugar en el cual puedes alabar el nombre de Dios de una manera grande. Tienes la bendición y la libertad de reunir. Mira, escuchando ahorita la carta del hermano Frías, estamos mucho mejor, hermanos, que en Ecuador, por lo que ellos están pasando. Mira, ellos literalmente fueron sometidos a un toque de queda. Hermanos, aquí no pasamos por eso. Y decía el gobierno en meses pasados, semanas anteriores, no vamos a emitir toques de queda. Yo sé que a lo mejor en algunos municipios lo llegaron a hacer, probablemente, pero lo que es nuestro municipio, nuestro estado, no llegamos a tal. No llegamos al punto de que la autoridad se nos presentó allá afuera y nos tuvo que desalojar y nos tuvo que regresar a nuestros hogares y tuvimos que habernos quedado solamente unos cuantos, 4 o 5, para estar transmitiendo.
No tuvimos, hermanos, la prueba tal que nos hubiese impedido a predicar incluso el Evangelio de una manera limitada, pero todavía podíamos continuar predicando. Hubo 2-3 semanas en las que tuvimos que parar las rutas, pero aún así todavía había oportunidad de seguir saliendo y regalar folletos. Aún a pesar de que llegamos a detener el ministerio de rutas, continuamos durante ese tiempo teniendo cultos en casas. Y a pesar de eso, hubo gente que siguió llegando a los hogares y siguió profesando a Cristo como su Salvador. Hermanos, la misericordia de Dios se ha visto grandemente manifiesta en nuestra iglesia, en tu vida, en tu familia. Y debe de haber razón suficiente para que estés agradecido con Dios. ¿O te gustaría estar en países como Ecuador, donde literalmente no podían salir? En países del Medio Oriente, donde hay persecución, donde no hay libertad para predicar el Evangelio. Mira, es triste, hermanos, aquí en México no se nos restringió la oportunidad de predicar el Evangelio, y ni así lo aprovechamos algunos. Y ni así tuvimos la oportunidad de estar en esos tiempos regalando por lo menos folletos, de compartir el Evangelio de Cristo, poniendo pretexto de que no me iba a contagiar, algo me iba a pasar. No hemos aprovechado la misericordia con la cual tal vez Dios ha tratado nuestras vidas, nuestra iglesia, el ministerio. Estamos en una zona de nuestro país donde hay mayor apertura que en otros lugares, donde la misericordia de Dios tal vez se ha visto más palpable, donde literalmente nos fuimos recluidos y tal vez no pasó de que a lo mejor en algún momento alguien le dijera a una patrulla, si así fue, mire, señor, señora, váyase a su casa. Pero donde no literalmente tenían que venir a cerrarnos la iglesia, o estaban cuidándonos. Gracias a Dios, repito, aún pudimos tener y celebrar cultos en casas, y pudimos tener la oportunidad de compartir el Evangelio de Cristo. Como hombres, como cristianos, merecemos la condenación. Por su gracia y misericordia somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Dios es y será tanto misericordioso como justo. Quiero que entendamos que la misericordia de Dios, hermanos, es y será para siempre, pero también su justicia. O sea, Dios va a tratar con misericordia a la humanidad cuando Él es aceptado y recibido. Pero también Dios va a tratar con juicio a la misma humanidad cuando la humanidad le está rechazando. Si hoy día, en estos tiempos, tú y yo aprovechamos la misericordia de Dios, ¡qué bendición! Pero si tú rechazaste o no aprovechaste o no valoraste la misericordia de Dios, yo no sé, hermanos, qué tenga que pasar entonces la siguiente ocasión para que valores y des gracias a Dios por su misericordia. Sí hemos escuchado de personas, conocidos, aún familiares que fueron infectados y que incluso llegaron a fallecer. Hemos escuchado de personas cercanas, pero aún así, hermanos, Dios ha guardado de la iglesia, ha guardado de los hermanos. Ha guardado de hermanos que han llegado a ser infectados y que por la gracia y misericordia de Dios han salido adelante. Y no fueron a dar a un hospital y después parar en el panteón. Ahora, no estoy diciendo que eso no quiere decir que el día de mañana no llegue a pasar a alguno de nosotros así. Pero hasta ahorita, hermanos, hemos podido palpar la misericordia de Dios. Y que nos ha extendido su gracia, dándonos salud, sosteniéndonos, proveyéndonos, vivificándonos y dándonos mucho más que en otros lados no han recibido en esos tiempos de prueba. Mira, dice en Romanos capítulo 11, piensa cuán misericordioso Dios ha sido para contigo y tu familia.
Cuán misericordioso Dios te ha tratado y ha mostrado su mano bendiciendo. Romanos 11:22 dice la Biblia: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ya está diciendo, mira los dos lados de Dios, la bondad y la severidad de Dios. La bondad nos habla de su misericordia y la severidad nos habla de su juicio. Y dice la severidad o el juicio ciertamente para con los que cayeron, para con los que lo rechazaron, con los que lo negaron. Oh, hermanos, es triste el poder decirlo, pero la verdad es que yo creo que en esos tiempos, gente que murió no aprovechó esa misericordia de Dios para venir a los pies de Cristo. Gente que fue derrotado por este virus, esta pandemia, no tuvo la oportunidad, no aprovechó la oportunidad de ser salvos, estando tal vez en el lecho de su muerte. Qué triste, hermanos, el escuchar de que personas murieron y no se les pudo dar una sepultura como tenemos la costumbre. Que lo único que recibieron fueron las cenizas de su ser amado. No pudieron ni despedirse de él, de ella. No pudieron verle por última vez, sabiendo que habrían de morir. Simplemente entraron a los hospitales y no salieron más. La misericordia de Dios, hermanos, es algo que al día de hoy seguimos recibiendo. La misericordia de Dios no depende de nosotros, sino de Él. Y como depende de Él, durará mientras Él viva, o sea, para siempre. Dice en Daniel capítulo 9, versículo número 9. Libro de Daniel, capítulo número 9, verso 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Es de Él, a Él le corresponde. Y mientras Dios viva, su misericordia continuará. Eso quiere decir que la misericordia de Dios es para siempre. La misericordia divina es un atributo eterno, infinito. Por consiguiente, nunca debemos de preocuparnos o de temer que algún día se acabe. Tú puedes llegar a pensar, oh Dios, por favor, vuelve a tener misericordia de mí. No pierdas tu misericordia, no cortes tu misericordia. Tu misericordia se ha terminado. Jamás podremos decir eso, hermanos. Pero lo acabamos de ver, la severidad y la bondad de Dios. La severidad y el juicio para los que cayeron de su misericordia, y la bondad para los que le siguen temiendo y siguen reconociéndole y siguen poniéndose a cuentas y siguen rogando perdón y siguen suplicando de su gracia y así recibir de su misericordia cada día, cada momento, cada instante. El enemigo, el diablo, quiere que tú y yo perdamos esperanza. Quiere que perdamos el conocimiento que tenemos de Dios y quiere que perdamos su misericordia. Él quiere que vivamos sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Mira, dice en Efesios capítulo número 2, en el verso número 12. ¿Recuerdas cómo era tu vida sin Cristo? ¿Recuerdas cómo fue tu vida antes de conocer el Evangelio? ¿Recuerdas de dónde Dios te rescató? ¿En qué pasos andabas? ¿Con qué tipo de gente te reunías, te juntabas? ¿Recuerdas de qué vicios Él te rescató? ¿Recuerdas cómo estuviste a punto de tomar decisiones tontas que hubiesen repercutido el resto de tu vida? Y tal vez las llegaste a tomar.
pero por su gracia y misericordia aquí estás. Y por su misericordia tienes vida, y por su misericordia tienes salvación. Mira, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Recuerdas cómo era tu vida sin Cristo? Tal vez había religiosidad, había conocimiento de Dios superficial, pero no tenías a Cristo. Bueno, yo recuerdo cuando, antes de ser salvo, yo decía, sí, yo sé de Dios, yo conozco de Dios, conozco la Biblia y sé que hay un Dios en los cielos, pero yo quiero vivir mi vida a mi manera. Hermanos, yo tenía cierto conocimiento de Dios, pero no era salvo. Yo pensaba que estaba en las manos de Dios y Dios me cuidaba, y pensaba que yo podía vivir mi vida a mi manera y aún así seguir gozando de la misericordia de Dios. Hermanos, qué equivocados estamos cuando pretendemos decir que Dios está con nosotros y no estamos en los caminos de Dios. Cuando pretendemos conocer de Dios y en realidad ni siquiera Dios nos conoce como sus hijos. Nos conoce como su creación, pero no como sus hijos. Cómo vivíamos sin esperanza. O muchas veces llegamos a pensar incluso en quitarnos la vida y tal vez llegamos a tomar iniciativas al respecto. Nadie daba un peso por nuestra vida y por nuestra alma. Nadie, excepto Cristo. El mundo, hermanos, también tiene derecho a saber de la misericordia de Dios para con sus almas. El mundo necesita saber que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios de perdón, que hay un Dios de oportunidades, que hay un Dios que quiere salvar y redimir sus almas. Por eso necesitamos, por eso debemos de seguir predicando, por eso necesitamos seguir anunciando la salvación en Cristo. Porque el mundo está pereciendo sin conocer la misericordia de Dios. El mundo sigue yendo en picada, yendo al infierno. Y aun cuando sea levantada esta cuarentena, el mundo seguirá necesitando escuchar del amor de Dios. El mundo seguirá necesitando escuchar de la misericordia para con el que le busca, que tiene para con el que le busca. Es de Dios el tener misericordia y compasión. Dice en Éxodo capítulo 33. Éxodo en el capítulo 33, versículo 19. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Saben, hermanos? Esta es la soberanía de Dios. Tendré misericordia del que tenga misericordia. Lo vuelve a decir en Romanos 12. Me apiadaré de quien me apiade. Y sabes, Dios decidió tener misericordia y piedad de ti y de mí. Él dijo: yo me apiadaré de quien me apiade. Imagínate, ¿qué sería de tu vida si Dios no hubiera tenido misericordia de tu alma? ¿En dónde estarías si no hubiese alguien llegado un día a tu puerta y te hubiese hablado de Cristo? ¿En dónde estarías si alguien no te hubiera regalado un folleto? ¿En dónde estarías si esa persona que te compartió, que te invitó, no te hubiese compartido? ¿En dónde estaríamos si no hubiésemos conocido de Cristo? ¿Qué sería de nosotros? Tú puedes decir: bueno, pues mis papás me inculcaron. Bueno, ¿qué hubiera sido si a tus papás no les hubieran inculcado? Si a tus generaciones no se hubieran compartido el mensaje de Cristo. ¿Qué sería de nuestras almas? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros? De Jehová es tener misericordia.
de Jehová es tener compasión. Por ello, hermano, necesitamos proclamar su compasión y misericordia. Dice el capítulo 34, versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Mira, estuvo proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Debemos de proclamar su misericordia, debemos de proclamar su perdón, debemos de proclamar su gracia, debemos de proclamar su amor. Aquel que confía y espera en Jehová alcanza misericordia, como un día tú y yo alcanzamos la misericordia de Dios, porque esperamos en Él, porque confiamos en Él, porque creímos en sus promesas, creímos en su palabra. Mira el Salmo 32:10. Salmo 32:10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Dice, espera en Jehová, espera en Jehová. El que espera, el que tiene paciencia, el que tiene amor, el que confía, alcanza misericordia. Había ocasiones en que nos impacientábamos, nos desesperábamos, nos exasperábamos, no veíamos una solución, una salida a nuestra vida, a nuestros problemas, pero algo nos decía: espera en Jehová, confía en Jehová. Y la misericordia de Dios y la esperanza nos llevaba a creer una vez más, a esperar una vez más. Y dice la Biblia: el que espera en Jehová le rodea la misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, se manifiesta tantas veces en nuestras vidas. Mira, la misericordia de Dios se ha manifestado al sanar nuestras enfermedades, al poder ser sanos de toda enfermedad. Mira, Filipenses capítulo 2. Pablo está hablando de Epafrodito, quien enfermó. Dice el versículo 25: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir. Pero Dios, ¿qué dice? Tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ya dice la Biblia, hermanos, que Epafrodito enfermó y que estuvo a punto de morir y que fue sanado. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de él. Ahora, no quiere decir que el hecho de que la gente haya muerto, no quiere decir que Dios dejó de ser misericordioso. Simplemente el plan de Dios para con sus vidas llegó hasta ahí. Y si a nosotros nos ha extendido la vida es porque Él ha tenido misericordia para con nosotros. Ahora, el día que nosotros lleguemos a morir no quiere decir que ya Dios dejó de ser misericordioso. Simplemente el plan de Dios llegó hasta ahí para nuestras vidas. Me recuerdo a Ezequías, cuando llega el profeta a Isaías y le dice: ordena tu casa porque morirás. Te quedan, no sé cuánto tiempo de vida, le decían, pero te vas a morir. Dice la Biblia que Ezequías voltea
hacia la pared y empieza a orar y empieza a decir: Dios, ten misericordia, acuérdate de mí. Acuérdate de cuánto yo he hecho para tu obra. Acuérdate de cuánto te he servido. Acuérdate que he quitado los altares, los baales. Acuérdate que he sido un hombre piadoso, íntegro. Acuérdate, Dios, acuérdate. Como dice la Biblia, que Isaías todavía no salía y Dios le dice: regrésate y dile que le extenderé su vida 15 años más, porque he tenido de él misericordia. Oh, hermano, hermana, cuando estés en tus enfermedades, clama por la misericordia de Dios. Él te puede extender su misericordia, sanarte y levantarte de tus enfermedades. Porque lo merezcas, no, por su misericordia. Saber que la misericordia de Dios está en tu vida, en mi vida, debe de traernos seguridad, tranquilidad, paz a nuestro corazón. El saber que Dios y su misericordia nos acompañan debe de infundir seguridad y aliento en nuestras vidas. Mira, Salmo 21, verso 7. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Dice: el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo. Dice: no será conmovido. ¿Qué es conmovido? No será movido, no será perturbado, no será inquietado, no será angustiado, no será preocupado. ¿Por qué? Porque dice: el rey confía en Jehová y en su misericordia. Cuando tú y yo confiamos en la misericordia de Dios, no nos perturbaremos, no nos inquietaremos, no nos preocuparemos, no nos afanaremos, porque estamos confiando en su misericordia, en su provisión, en su perdón, en su mano extendida para con nosotros, sus hijos. Confía en la misericordia de Dios, clama por su misericordia y no serás conmovido en tu interior. Oh, hermano, hermana, cuando pecamos, ora por la misericordia de Dios. Cuando tú fallas, cuando dejas de corresponderle como su hijo, cuando pierdes la fe, cuando caes en incredulidad, cuando caes en un abismo de maldad y te cae el 20, arrepiéntete y pide misericordia a Dios. Él puede retractarse del mal que puede venir sobre nosotros. Miren Jueces capítulo 2, como dice la Biblia, que la gente se arrepentía y clamaba a Dios, rogaba a Dios y Dios se apiadaba de sus almas, de sus vidas. Jueces capítulo 2, verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dice la Biblia que la gente clamaba a Dios y Jehová era movido a misericordia. Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Obviamente la misericordia de Dios se cortaba aquí, porque dice el versículo 20: y la ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cuántas veces tú y yo sabemos que le fallamos, que hicimos mal, que fluctuamos, que nos enfriamos, que nos apartamos? Y Dios en su gracia te hace ver tu error. Pide perdón a Dios y clama por misericordia. Pide a Dios que tenga compasión de ti, de tu vida, de tu familia, de tus generaciones, que no se acuerde de tu maldad.
y que tenga misericordia del mal y del castigo que puede traer sobre ti, tu familia y tus generaciones, sobre los tuyos. Oh hermanos, Dios tenía misericordia tantas veces como el pueblo de Dios se arrepentía. Pero sabes, llegó un momento en que aunque su misericordia es nueva cada mañana, la paciencia de Dios se agotó. No juegues con la misericordia de Dios. Él puede perdonar tantas veces vengas a Él, pero llegará un momento en que Él ya no te va a librar de las consecuencias de tus errores. Ya no nos librará de las consecuencias de nuestros malos actos, sino que tendremos que pagar por lo mismo. ¡Qué bendición la misericordia de Dios! Pero no confundas la misericordia de Dios con el ser eximidos, exentos de las consecuencias de nuestros errores. Decía el hermano Adán Maroto antes de fallecer, en el último video que él nos mandó, estando en el hospital, él decía: Dios perdona nuestros pecados porque Él lo prometió, pero Él no prometió librarnos de las consecuencias de nuestros pecados. Y Él, ya con una voz débil, estando en cama, Él decía: Dios es bueno, Dios me ha perdonado mis pecados, pero no prometió librarnos de las consecuencias de mis pecados. Y él decía: porque tuve una vida de maldad, de pecado, alcohol, drogas, etcétera, y hay consecuencias. Clama a Dios en tus enfermedades. Tal vez Dios se apiade y tal vez Dios sane, aunque a veces los doctores digan algo diferente. Así ha pasado. Dice el Salmo 6:1: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mira, puede haber ocasiones en que pueden venir enfermedades a tu vida y a mi vida por causa de nuestros pecados. Puedes enfermar, puede dolerse tu cuerpo, puede tu cuerpo recibir una enfermedad crónica, incurable, tal vez por causa de nuestra maldad y de nuestros pecados. No siempre es así. No siempre es resultado de una vida de pecado las enfermedades. Pero en muchas ocasiones puede ser así. Decía el salmista: no me reprendas en tu enojo, Señor, ten misericordia de mí. No me castigues con tu ira. Ten misericordia porque estoy enfermo. Mi carne está enferma de pecado. Clama a Él. Aun cuando estamos pagando por nuestros errores, repito, Él puede tener misericordia de nosotros, no haciéndonos pagar debidamente conforme a nuestros hechos. Esdras, capítulo 9. Verso 9. Esdras 9:9 dice así: porque somos siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Mira, aún en el tiempo de servidumbre, Esdras decía en sus oraciones: siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Mira, aún en el tiempo del castigo, en el tiempo en que el pueblo de Israel pagó por sus errores, por su idolatría, por su desobediencia, aún en ese tiempo de servidumbre y de esclavitud, Esdras dice: Dios fue bueno con nosotros, no nos ha desamparado nuestro Dios,
porque inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia. Mi hermano, hermana, aún haciéndonos Dios pagar por nuestros errores, aún en medio de nuestra aflicción, aún en medio de la disciplina, Dios puede tener misericordia y no hacernos pagar conforme a lo que realmente merecemos pagar. Aún lo que Dios pide de nosotros como paga o como consecuencia de nuestro error pudiera disminuir o acortarse, porque Dios puede tener aún misericordia de nosotros en las consecuencias de nuestro pecado. Mira cuántas veces cuántas veces tú y yo pecamos contra Dios, le fallamos a Dios y Dios no nos ha pagado conforme a nuestros actos. ¿Cuántas veces le hemos negado con nuestra vida, hemos injuriado, hemos incurrido en pecado, en maldad, y aún así Dios no nos ha pagado? ¿Cuántas veces tú has juzgado a la gente como si tú fueras perfecto, perfecta, y Dios no te juzga por tu soberbia o altivez o espiritualidad? ¿Cuántas veces tú puedes señalar a la gente, es pecador, es así, el hermano, la hermana, el pastor, y aún así Dios no te ha pagado a ti conforme a lo que tú sabes, también le has fallado? La misericordia de Dios, hermanos, es algo para con todos, para contigo y para conmigo, no nada más para con algunos. Y tristemente ni aún así doblegamos nuestra cerviz, ni aún así somos quebrantados, ni aún así somos buenos para reconocer nuestros males y nuestros errores. Nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestro enaltecimiento, nuestro orgullo, nuestro pensamiento de yo soy mejor, yo soy más espiritual, yo soy mejor ganador de almas, yo soy un siervo obediente, una sierva obediente, y caemos en fariseísmo, caemos en religiosidad. Y aún ahí la misericordia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Él puede olvidar nuestras faltas, nuestras fallas, si pedimos que tenga misericordia de nosotros. Confía en el que es misericordioso para con los que le temen. Dice el Salmo 9. En el verso 13. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira la aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Dice, ten misericordia. En el capítulo 26, más bien en el Salmo 26, vuelve 25, verso número 7, dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Mira, el salmista David está diciendo, Señor, no te acuerdes de mis pecados pasados. No te acuerdes de mis fallas del pasado. No traigas memoria mis fallas. No traigas a memoria mis faltas. Mi hermano, Dios puede tener misericordia aún de nuestras faltas pasadas. Si tú realmente te arrepientes y decides andar en integridad, dice el Salmo 26, verso 11, mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Dice, yo andaré en integridad, redímeme y ten misericordia de mí. A veces parece que Él se olvida de nosotros. Pareciera que Él ha acortado su misericordia para con nosotros. Salmo 100, pero no es así. Salmo 100, verso 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Lo veíamos en el Salmo 136, para siempre es su misericordia. No creas, hermano, hermana, que Dios ha dejado de ser misericordioso para contigo, para conmigo.
No pierdas que Dios olvidó el ser misericordioso. Él todavía es y puede ser misericordioso. No olvides clamar a Él. No olvides rogar por su misericordia. Su misericordia también nos puede sostener para no caer, para no volver a fallar, para no volver a cometer los mismos errores, para no volver a cometer las mismas tonterías que cometíamos una y otra vez. Mira Salmo 94, 18. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Mira las veces que tú pienses que vas a fallar, que vas a caer, que vas a resbalar. Dice, la misericordia de Dios te ha de sostener. Su misericordia te ha de mantener. Su misericordia te da fortaleza, te da gracia, te da ánimo. Su misericordia te sostiene. Pide a Dios que su misericordia te siga sosteniendo. Cuánto de su misericordia se ha manifestado en nuestras vidas y probablemente no hemos sabido ser agradecidos. Mire, quiero que veamos la misericordia de Dios para con nosotros, comparado con la misericordia del pueblo de Israel, para con el pueblo de Israel. Vamos a Nehemías, capítulo 9. Y quiero que veamos y analicemos la misericordia de Dios manifiesta a través del pueblo de Israel. Nehemías en el capítulo número 9 dice el versículo número 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ella hay, todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur, de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, y como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandatos buenos, y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos y estatutos y la ley. Oh, hermanos, cuánto Dios nos ha dado, como ha dado al pueblo de Israel. Cuánto Dios nos ha dado una vida, salud, familia, alimento, vestido, esposa, esposo, hijos, la bendición de reunirte en la iglesia, de alabar su nombre, la oportunidad de cantar himnos al Señor, la bendición de tener su palabra en tus manos, en tu propio idioma, y no tener que lidiar con una Biblia en tu idioma que en muchas etnias y en muchas lenguas no existe aún.
la bendición de poder leer su palabra, memorizarla, la oportunidad de andar en las calles con una Biblia en mano y no va a pasar a que alguien te recrimine, que alguien te juzgue, que alguien te diga ¿y por qué traes eso en mano? O te meta a la cárcel. La libertad de poder proclamar el evangelio a la gente en las calles. La libertad de regalar un folleto, de compartir el mensaje de Cristo. La salud con la cual te ha sostenido. Tantas cosas que Dios nos ha dado. Dios dio tantas cosas al pueblo de Israel. Les dio sus mandamientos, la ley. Les dio libertad. Dios te dio libertad de las garras del pecado. Dios te dio libertad del infierno que te condenaba. Dios te abrió las puertas de los cielos para que tú pudieses orar en el nombre de Cristo y esperar que tus oraciones sean contestadas. ¿Cuánto Dios nos ha dado? Pero como el pueblo de Israel, no somos agradecidos. Verso 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. ¡Ay, Dios, ¿por qué no me das más? ¡Ay, Dios, ¿por qué no tengo mejor trabajo? ¡Ay, Dios, ¿por qué no tengo mejor ingresos, mejor economía? ¡Ay, Dios, ¿por qué no? Y muchas veces, hermanos, no somos agradecidos con lo que Dios nos da. Endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. En lugar de agradecer, nos quejamos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Mira, el pueblo de Israel decía: preferimos regresar a Egipto, preferimos regresar a la esclavitud que morirnos de hambre en el desierto. ¿Y cuántas veces el pueblo de Israel decía: oh, teníamos mejor vida en el pueblo, en Egipto, oh, nos iba mejor? ¿Qué mente tan corta tenemos a veces? Y qué fácil nos olvidamos de cómo nos iba estando sin Cristo. Cómo vivíamos sin esperanza, sin la oportunidad de tener otra vez la vida, la salud, la familia. Y cuántas veces aún en nuestro pecado Dios se acordaba de nosotros y no permitía que nos fuera peor aún. Y no permitía que cayésemos tal vez en un hospital, en la cárcel, o a parar al panteón. Y que a pesar de ello Dios conservó nuestra capacidad de adorar, de alabarle, de bendecir su nombre. Hermanos, estaba viendo hace un par de semanas la noticia de un hombre en Cancún, que su vecino llegó a las puertas de su casa y lo empezó a golpear por un problema con unos perros. Se le escapó al vecino el perro y se metió a la casa de este hombre. Este hombre pues se molestó, salió y le dice a la vecina: ¿sabes qué, vecina? Tu perro se metió, no sé qué palabras fueron. Y ahí se ven los videos de la cámara de seguridad. La vecina se va y a los minutos llega con el esposo. Y el esposo llega directamente, el vecino estaba afuera, creo que estaba limpiando su carro, y llega directamente a golpearlo. Los golpes que le dio a este hombre le provocaron una paraplegia y quedó inmovilizado de aquí para abajo, porque le trajo una lesión a la columna. Nada más por los golpes que le dio. Y no crean que se lo agarró así a golpes y a medio matarlo. Simplemente le dio un golpe certero en la columna que le provocó una lesión irreversible. El hombre ha estado sometido quién sabe cuántos meses a cuántas cirugías. Ha estado ya varios meses en cama. El hombre tuvo que ir hasta Cancún y en la cama en la que estaba tuvo que ser presentado ante el juez
para declarar en contra del otro hombre que lo había golpeado. No sé cuánto ya había gastado en cirugías. Y el hombre parapléjico, por una riña, por unos perros, porque el perro se metió y no le gustó a la mujer cómo le habló. Y ni siquiera traía cosas, simplemente con las manos. Y ahora el hombre enfrenta cargos por intento de homicidio. Pero ¿cómo le está yendo al hombre que quedó parapléjico y tal vez va a quedar así para toda su vida? Oh, hermanos, Dios creo que nos ha librado de peores situaciones. Y aquí estamos. Caminas, hablas, te mueves, tienes manos, tienes pies, tienes boca, tienes ojos, tienes oídos, por la misericordia de Dios. En peor situación pudiéramos estar, en peor estado pudiéramos estar, y si no estamos es por la pura misericordia de Dios. Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, porque no valoramos las cosas que Dios nos ha dado, no valoramos la libertad en Cristo. Muchas veces convertimos la libertad en libertinaje y creemos que somos libres de hacer lo que querramos con nuestras vidas. Y no, hermano, estamos equivocados. Porque Dios nos ha dado libertad, pero para hacer lo bueno nada más. Dios no nos ha dado libertad para pecar, para hacer lo malo, para dañar al prójimo. Dios no nos ha dado libertad para eso, para insultar, para pelear. Tenemos libertad para hacer lo bueno, para servirle, para proclamar su nombre, para poder orar, para compartir el mensaje de Cristo, para hacer de bendición a otros. Para eso tenemos libertad, no para lo contrario. Somos rebeldes a pesar de todo. Mira versículo 17, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas, ni se acordaron de que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. ¿Cuántas veces tú y yo hemos endurecido la cerviz, olvidando lo bueno que Dios ha sido con nosotros, creyendo que Dios está obligado a darnos más de lo que nos ha dado, con tanto que ya nos ha dado sin merecerlo? Y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Versículo 18, además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo y por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Somos rebeldes y desobedientes, pero a pesar de todo, hermanos, Dios no nos abandona. Dios continúa perdonándonos. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, y de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. A pesar de todo, Dios te sigue sustentando. Dios te sigue dando alimento, te sigue dando fuerzas, te sigue vistiendo, te sigue dando un techo, te sigue dando libertad y la oportunidad de venir a la iglesia para poder adorar y bendecir su nombre. No tiene alguien que empujarte en una silla de ruedas o obligarte. Yo sé que hay hermanos que están en situaciones diferentes, que si no hay quien les traiga no pueden venir para alabar el nombre de Dios. Y aquellos que pueden venir por su propia cuenta ni siquiera quieren estar aquí. Qué triste. Versículo 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Y cuánto Dios nos ha sustentado? Nos ha dado su espíritu, nos ha provisto. Les diste reinos y pueblos, los repartiste por distritos, te he dado una casa, un lugar donde vivir. Poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán.
Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Te ha dado una familia, un hogar. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pregunta, ¿comiste el día de hoy? ¿O no tienes que comer? ¿Comiste? Y hasta te abarrotaste, ¿no? Por la misericordia de Dios. Pudiste alimentarte. Y pudiste gozarte. Y pudiste dar gracias a Dios. Y puedes seguir teniendo bendiciones. Pero aún así, el pueblo de Israel volvió a provocar a ira a Dios. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Nos volvemos a olvidar de Dios, y por eso, hermanos, Dios tiene que entregarlos a pruebas, a problemas, a aflicciones una vez más. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pregunta, ¿cuántas aflicciones tú y yo pudiésemos haber evitado? Y no fue así. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Nos va mal, nos acordamos de Dios. Nos va bien y ni siquiera venimos a la iglesia, ni leemos la Biblia, ni oramos, ni nos acordamos de ser fieles a Dios. Y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Según tu gran misericordia. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban a ti otra vez. Y tú desde los cielos los oías, según tus misericordias, muchas veces los libraste. Les amonestaste que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciese, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste por muchos años, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. ¿Y cuántas veces tú y yo estamos así? Bien, mal, bien y mal. Estás bien, estás mal. Te acuerdas de Dios, te olvidas de Dios. Te acuerdas de Dios, le alabas, te olvidas de Dios, te apartas. Y así estamos. Versículo 30, les soportaste por muchos años. Les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Porque tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Reconoces la justicia de Dios en tu vida a pesar de los pesares? ¿Reconoces que la justicia de Dios ha obrado? Pero hermanos, seamos sinceros, ha sido más la misericordia de Dios que la justicia de Dios. Ha
ha sido más el perdón de Dios, el acordarse de nosotros aunque no lo merecemos, porque de Dios nadie se burla y porque Dios pesa los corazones. Pero si ni así querremos entender, entonces ¿cómo entenderemos? Y uno dirá, ¿por qué Dios actúa de esa manera? Simple, porque es un Dios de misericordia, porque es parte de su naturaleza, porque dice en Deuteronomio 4:31, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Porque Él quiere llevarnos a un arrepentimiento, quiere mostrarnos su amor, como lo hizo con el pueblo de Nínive. Al perdonarlo, ahí en Jonás 4:2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Quiere mostrarnos su amor, su paciencia, como lo acabamos de ver. Cuánta paciencia tuvo Dios con el pueblo de Israel. Y lo acabamos de leer. No se acordaron, pero Dios fue paciente. Quiere recordarnos que Él no es hombre. Quiere recordarnos, hermanos, que somos privilegiados en sus manos. Tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente para con el que sea clemente. Dios ha tenido misericordia para contigo y para conmigo. Da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Y no te olvides nunca de su grande misericordia para contigo y para con los tuyos. ¿Reconoces la misericordia de Dios en tu vida? Valórala, no la olvides y depende de ella cada día. Enseña a tus hijos a valorar la misericordia de Dios, que la valoren y que dependan de ella cada día. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Vamos a orar. Padre bendito, eterno Dios, creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu poder, por tu misericordia. Perdónanos, oh Dios, somos un pueblo rebelde. Somos un pueblo contumaz, duro de corazón, duros de cerviz, que no queremos doblegar nuestro corazón en el tiempo de prueba, que no queremos reconocer la misericordia con la que has actuado a favor de tu pueblo. No permitas, Señor, que nos olvidemos de tan gran bondad y favor que has tenido para con nosotros. Perdónanos, oh Dios, por menospreciar tu bondad y tu misericordia. Perdónanos, Señor, por desechar tu amor y tus maravillas. ¿Cuántas veces trae a nuestra memoria? ¿Cuántas veces te has apiadado de nuestras vidas? ¿Cuántas veces no nos has pagado conforme a nuestros actos, conforme a nuestros hechos? ¿Cuántas veces has tenido compasión y te has apiadado de nuestra vida? Oh Dios, grande es tu misericordia. Te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre. Ensalzamos tu nombre por siempre y para siempre. Recibe, oh Dios, nuestra alabanza y adoración. Recibe nuestra gratitud, porque tú eres Dios. En el precioso nombre de Jesucristo, Señor nuestro, ten control de ese tiempo.
con ojos cerrados, cabeza inclinada, nadie mirando. Oh hermano, hermana, reconoces la misericordia de Dios en tu vida. Y si no, algo no está bien contigo. Algo no está bien en tu corazón. Dios ha sido tan bueno, tan maravilloso para contigo y para conmigo. Y qué triste si no lo ves. Puestos de pie con ojos cerrados, yo te voy a animar, a pasar al altar por tu misericordia. Gracias, Señor, te damos por tu bondad. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, ensalzamos tu nombre. Dios bendito, llénanos con tu presencia, llena nuestro corazón, llena nuestra alma de ti. Enséñanos a vivir eternamente agradecidos y a recordar constantemente lo que tu misericordia debe de significar para nuestras vidas. No lo merecemos, Señor, mas gracias damos por tu amor y por tu misericordia. No somos dignos, pero por la sangre de tu Hijo, tú nos ves como dignos ante ti. Padre, permítenos seguir gozando de tu presencia y de tu misericordia cada día. A valorar lo que tenemos hoy día en nuestras manos. A valorar todas las bendiciones con que nos has llenado. Y a dar gracias cada día por ello. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por el alimento, por el vestido, por el hogar, por el trabajo. Gracias, Señor, por el calzado. Gracias por la familia, por los hijos, por la esposa, el esposo, por un trabajo. Gracias, Señor, por la iglesia. Pero sobre todo, gracias por ser Dios, Dios nuestro. Gracias por la salvación de nuestra alma. Bendito sea tu nombre, eterno Dios. Sé tú con nosotros al regresar a casa. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.